Shabbat Shalom, quien les habla nuevamente su servidor Héctor Alejandro, va a estar compartiéndoles la reflexión de la parashá de esta semana que lleva como título Vayeshev, que se traduce y se asentó. Esta porción la encontramos en el libro de Génesis Bereshit y abarca los capítulos 37 al 40. Esta parashá narrará la primera parte de la vida de uno de los personajes más importantes de la Torá, conocido en la tradición como Yosef Hasadik o José el Justo, y a manera personal mi personaje favorito de la Biblia desde que era niño. Así que acompáñenme entonces a estudiar esta hermosa parashá. Comenzamos leyendo en Bereshit 37:1 lo siguiente. Dice: y se asentó Jacob en la tierra de las moradas de su padre, en la tierra de Canaán. El comentarista bíblico Abarbanel establece un estrecho paralelo entre la historia de Isaac y sus vicisitudes con la historia de Jacob, pues ambos sufren por las rencillas entre sus hijos, el rencor de Esaf para con Jacob y el rencor de los hermanos de Joseph para con él. Segundo, Isaac sufre por la ausencia de Jacob durante 22 años. Similarmente, Jacob sufrirá por muchos años por la ausencia de Joseph. Tercero, Jacob, hijo de Isaac, abandona la tierra de Canaán cruzando el Jordán solo con su cayado y retorna con grandes riquezas, así como Joseph, que descendió a Egipto vendido como esclavo y llegará a ser gobernador en esta tierra. Y es así como Abarbanel quiere entender a la Torá cuando dice que Jacob se asentó en la tierra de la morada de su padre. Y ello implica una similitud no solo de eventos, sino de destino. Más tarde, el Midrash encontrará también una similitud de eventos entre la vida de Jacob y la de su bien amado hijo, Joseph. Continuamos leyendo en el verso 2 lo siguiente: estas son las generaciones de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, pastoreaba con sus hermanos las ovejas. Él era mozo, con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y Joseph trajo habladurías acerca de ellos a su padre. Verso 3. Empero, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, ya que era para él hijo de su ancianidad, y él le había hecho una túnica ornamentada. La razón del amor especial de Jacob para Joseph podría deberse también al hecho de ser este hijo primogénito de Rachel, que era la mujer que Jacob amaba. Más tarde la Torá legislará sobre la prohibición al padre de declarar como hijo primogénito al varón nacido de la mujer bien amada o preferida. Así leeremos en Deuteronomio de Devarim 21, del versículo 15 al 16, donde dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y le dieren hijos tanto la amada como la aborrecida, y fuera el primogénito de la aborrecida, será que el día en que quisiere heredar sus bienes a sus hijos, no podrá declarar como primogénito al hijo de la mujer amada, en detrimento del hijo de la mujer aborrecida. Continuamos leyendo en el verso 4, que dice: cuando vieron sus hermanos que a él amaba su padre más que a todos sus hermanos, ellos le odiaron y no pudieron hablar con él en paz. En palabras del comentarista Abarbanel, esto quiere decir que lo odiaron tanto que ni siquiera podían oírlo cuando Joseph les decía shalom o paz, ni podían responderle su shalom. Visto desde el punto de vista positivo, sus hermanos no eran hipócritas con él, pues en todo momento le mostraban a Joseph su descontento y su disconformidad acerca del amor que su padre tenía hacia él y todo su favoritismo para con su persona. Esto a ellos los exacerbaba y se lo demostraban de manera manifiesta, ya sea con palabras o con actitudes o lenguaje corporal.
una atención continuamente negativa dirigida hacia nuestro bien amado Joseph. Continuamos leyendo del verso 5 al 8. Dice: soñó Joseph un sueño y se lo dijo a sus hermanos, y ellos siguieron odiándole más. Les dijo a ellos: escuchad ahora este sueño que yo he soñado. Y he aquí que nosotros estábamos atando gavillas en medio del campo. Y he aquí que se levantó mi gavilla y también se afirmó, y he aquí que vuestras gavillas la circundaban y se postraban ante mi gavilla. Le dijeron sus hermanos: ¿acaso reinar habrás de reinar sobre nosotros, o gobernar habrás de gobernarnos? Y siguieron odiándole aún más por sus sueños y por sus palabras. La historia de Joseph comprende 6 sueños que aparecen en 3 grupos: 2 del mismo Joseph, 2 en la historia del copero y el panadero, y 2 del mismo faraón. Cada grupo de sueños acerca a Joseph a su propia grandeza. Sin embargo, en el libro de Bereshit se distinguen 2 categorías de sueños: sueños en los cuales Dios habla, y sueños cuando Dios habla por medio de ellos. En la primera categoría, Dios se revela y habla, ya sea formulando un pedido o advirtiendo alguna prevención. Estos últimos sueños no necesitan interpretación alguna, ya que cada cual entiende el lenguaje de los mismos. Estos últimos no son sueños, sino más bien palabras divinas dirigidas a una persona durmiente. Todos los sueños comprendidos en la historia de Joseph consisten en imágenes y acontecimientos. Ellos hablan también, pero existen varias interpretaciones posibles de los mismos. La persona que sueña desea una explicación ofrecida preferentemente por un intérprete experto. Los sueños en los cuales Dios se revela piden acción al hombre, mientras que la segunda categoría de sueños vaticina eventos futuros. Las diferencias entre los sueños de Joseph y aquellos de los patriarcas están dadas por los respectivos lugares que ocupan en la historia. La cercanía a Dios parece decrecer. Él habla con Abraham, con Isaac y con Jacob en revelación directa a través de sueños, pero ya no más con Joseph. Este comentario ha sido basado en las declaraciones del rabino Beno Jacob. Por su parte, el exégeta Abarbanel resalta algo importante en el versículo 5 que dice: soñó Joseph un sueño y se lo dijo a sus hermanos, y ellos siguieron odiándole más. Él dice: y esto es como suelen hacer las personas que aman a otras, comparten sus sueños con ellas, lo que demuestra que a pesar de que Joseph veía que sus hermanos le odiaban, él los seguía amando y les contaba sus propios sueños. Continuamos leyendo en el verso 9, que dice: soñó más otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Dijo: he aquí, he soñado otro sueño más, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se postran ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y le reprendió su padre y le dijo: ¿qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso habremos de venir yo y tu madre y tus hermanos para postrarnos ante ti a tierra? En palabras del comentarista Rambán, en el primer sueño Joseph había visto una escena terrena, mientras que la escena en el segundo sueño ocurre en el cielo. Como es usual en los sueños, este sueño parece representar lo imposible, ya que el sol, la luna y las estrellas nunca pueden aparecer juntas. Sin embargo, los hermanos temerosos no hablan ni interpretan, pero posiblemente Joseph, entendiendo que el sol podría hacer alusión a su padre, se lo relató a Jacob. Y Jacob le reprendió diciendo: ¿qué es este sueño que has soñado? Queriendo decir: estas no son más que palabras vanas. Seguimos leyendo en el verso 11. Dice: le envidiaron sus hermanos, mas su padre guardó la cosa. Rashbam sugiere que si bien Jacob reprendió a Joseph
por su sueño, tuvo sin embargo una actitud interna bien diferente. Probablemente Jacob empieza a alentar alguna expectativa acerca de la probable grandeza de Joseph en algún momento de su vida. Seguimos leyendo del verso 12 al 14. Fueron sus hermanos a pastorear las ovejas de su padre a Shechem. Dijo Israel a Joseph: ciertamente tus hermanos están pastoreando en Shechem. Ve y te enviaré hacia ellos. Y le dijo: heme aquí. Le dijo: ve ahora y mira la paz de tus hermanos y la integridad de las ovejas y tráeme al regreso alguna palabra. Le envió desde el valle de Hebrón y llegó a Shechem. Existen dos formas de entender los relatos comprendidos bajo el título de Joseph y sus hermanos. Una forma es creer que se trata únicamente de un capítulo de celos, rencillas y sus consecuencias entre hermanos, cosas que en realidad han ocurrido, y la otra forma es ver estos relatos como un eslabón más en la apasionante historia del pueblo de Israel, historia que se inicia con Abraham y que culminará en su primera etapa con el regreso de la descendencia de Abraham como pueblo de fe y como nación a la tierra prometida por Dios a Abraham y a su descendencia. Nuestros sabios lo manifiestan en palabras del Midrash, que comentando el versículo se asentó Jacob en la tierra de la morada de su padre, acota: intentó Jacob asentarse en quietud en la tierra de la morada de sus padres, pero sobrevino sobre él la tensión de la historia de Joseph. La historia de un pueblo no puede forjarse en quietud y en paz. Deberá culminar en quietud y en paz, pero los eslabones intermedios son de tensiones, angustias, vicisitudes, lágrimas y alegrías. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería extranjera en una tierra ajena. Eso no coincide con el intento de asentamiento de Jacob. Por lo tanto, Dios, rector de la historia y conductor de la misma, moverá a las personas y a las familias en dirección a esa tierra extranjera. Tal vez sean los sueños de Joseph la misma historia del pueblo de Israel anticipada. Historia de un pueblo que se desarrolla en dos planos, en los cielos y en la tierra, como los sueños de Joseph. Así como Joseph es víctima de sus hermanos por el solo hecho de soñar, inspirado por Dios, por supuesto, así la humanidad intentará convertir a Israel en su víctima por el hecho de traer al mundo el mensaje de Dios, por el hecho de ser puente entre el cielo y la tierra. Tal vez Joseph, con su propia vida, protagonice el sentido real del sueño de Jacob, su padre, cuando vio la escalera que unía el cielo con la tierra. Sigamos a Joseph y acompañándolo descubriremos nuestra propia historia. Y es por eso que los sabios del Midrash dicen que en realidad los hermanos de Joseph fueron no a apacentar las ovejas, sino a apacentar sus pasiones y sus rencores. Los sabios masoretas marcan esta posibilidad interpretativa puntuando la palabra et del versículo Liriot et son avihem, que dice apacentar a las ovejas de su padre, queriendo decir que fueron a Shechem con otro propósito distinto del aparente. Estas reflexiones pueden encontrar apoyo en las últimas palabras de Jacob en su lecho de muerte, cuando dijo: reuníos y os anunciaré lo que habrá de acontecer a vosotros en la postrimería de los días. Allí culmina la historia de Jacob y de Joseph, dando comienzo a la historia de Israel, la postrimería de los días. Cierran este capítulo de la historia de los patriarcas. El libro de Éxodo dará comienzo a la historia del pueblo de Israel. Seguimos leyendo del verso 15 al 17. Le encontró un hombre, y he aquí que estaba extraviado en el campo. Le preguntó el hombre diciendo: ¿qué buscas? Dijo: a mis hermanos yo estoy buscando. Dime ahora dónde están pastoreando. Dijo el hombre: han partido de aquí, pues he oído que decían: vayamos a Dotham. Joseph camina sin rumbo y se internó en el campo, pues él buscaba a sus hermanos
en algún lugar de pastoreo. La Torá relata minuciosamente todos estos acontecimientos de la vida de Joseph para demostrarnos cuántas dificultades tuvo que sortear para cumplir con el pedido de su padre, ya que pudo haberse vuelto al no encontrarlos. Y también la Torá nos indica que Dios le envía un guía para hacerlo llegar al lugar donde debía llegar. Y esta es la intención de los sabios cuando nos dicen que estos hombres que aparecen de pronto en los relatos bíblicos no son más que malachim, es decir, mensajeros de Dios. Pues el relato quiere enseñarnos que los designios de Dios se cumplen como sea. Estas son las palabras de Rambam respecto a este versículo. Ahora quisiera yo hacer una acotación muy particular acerca de este versículo, acerca de este misterioso hombre, el cual de manera sorprendente Joseph encuentra y le guía hacia donde están sus hermanos. Es un hombre que no tiene nombre, pero es un hombre que si no hubiera estado allí en ese preciso momento, la historia hubiera sido otra. Tal vez Joseph nunca hubiera sido vendido y nunca hubiera sido a Egipto, y posiblemente el pueblo de Israel hubiera sucumbido de hambruna en la tierra de Canaán. Es increíble cómo puede cambiar la historia con un pequeño detalle, con la omisión de este hombre particular de no haber estado allí en ese momento y haberle indicado con tanto detalle el lugar a donde él, según él, escuchó que sus hermanos irían. Joseph jamás hubiera encontrado a sus hermanos y lo hubieran librado de todas las vicisitudes que Joseph experimentará a raíz de ese fatídico encuentro. Fíjense todo lo que recorrió Joseph para cumplir con el mandato de su padre. Él parte desde el sur, desde Hebrón, y sigue hasta Betel y luego a Shechem, donde supuestamente ellos debieron de haber estado pastoreando. Allí encuentra al personaje misterioso, al Malachim, el cual lo orienta más hacia el norte, hacia Dotham. Y es allí donde los encuentra, según la segunda parte del versículo 17, que dice: partió Joseph en pos de sus hermanos y los encontró en Dotham. Continuamos leyendo los versos del 18 al 22. Le divisaron desde lejos y antes que se acercara a ellos conspiraron contra él para matarle. Dijeron el uno al otro: he aquí el hombre de los sueños, aquel está viniendo. Y ahora venid, matémosle y arrojémosle en alguna de las cisternas y diremos: una fiera salvaje le ha devorado. Y veremos qué serán sus sueños ahora. Le escuchó Rubén y le libró de mano de ellos y dijo: no atentemos contra su vida. Les dijo Rubén: no derramaréis sangre, arrojadle a esta cisterna que está en el desierto, mas la mano no tendáis contra él, para librarle de la mano de ellos, para devolverle a su padre. Verso 23. Ocurrió que cuando llegó Joseph hasta sus hermanos, despojaron a Joseph de su túnica, la túnica ornamentada que él vestía. Le prendieron y le arrojaron a la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Se sentaron para comer pan, alzaron sus ojos y divisaron, y he aquí que una caravana de ismaelín venía de Gilad. Sus camellos portaban tragacanto, almastiga y láudano. Ellos iban para descenderlo a Egipto. Dijo Yehudá a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Vamos, vendámosle a los ismaelín, mas nuestra mano no sea contra él, pues nuestro hermano nuestra carne es. Le escucharon sus hermanos. Empero pasaron hombres midianín, mercaderes, y tiraron
e hicieron subir a Joseph de la cisterna y vendieron a Joseph a los ismaelín por 20 piezas de plata, y ellos trajeron a Joseph a Egipto. Volvió Rubén a la cisterna, y he aquí que no estaba Joseph en la cisterna, y rasgó sus ropas. Volvió a sus hermanos y dijo: el niño no está, y yo pues, ¿dónde voy yo? Llama la atención el hecho de que la Torá no nos relata ni una sola palabra acerca de las reacciones o resistencias de Joseph. Esto no es una omisión, de ninguna manera. Sin embargo, años más tarde, cuando los hermanos de Joseph habrán de venir a Egipto a comprar trigo, y ante las vicisitudes sufridas por ellos mismos nos relatan con carácter tardío, tal vez por mucho más significantemente, las reacciones de Joseph. En palabras del texto, dice: dijeron el uno al otro: empero culpables somos nosotros por causa de nuestro hermano, pues habíamos visto la angustia de su alma en implorar a nosotros y no le hemos oído. Por eso nos ha sobrevenido esta tribulación. Eso está en Bereshit 42:21. Rubén, como primogénito, se siente más responsable por la vida de Joseph ante su padre Jacob, y piensa que él deberá cargar con mayores responsabilidades por su desaparición. Continuamos en el verso 31, que dice: tomaron la túnica de Joseph, degollaron un cabrito y embebieron la túnica en la sangre. Acuchillaron la túnica ornamentada y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos encontrado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. La reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera salvaje le ha devorado. Despedazar ha sido despedazado Joseph. Rasgó Jacob sus vestiduras, se puso un saco en sus lomos y se sumió en duelo por su hijo por muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarle, mas él se negó a ser consolado y dijo: pues habré de descender hasta mi hijo en duelo al sepulcro, y le lloró a él su padre. Empero los Medanín le habían vendido en Egipto a Potifar, cortesano de Faraón, el jefe de los mayordomos. Y es así como culmina la primera etapa de la vida de nuestro patriarca Joseph, al ser vendido a unos ismaelitas que iban hacia Egipto. Saltamos el capítulo 38 por no pertenecer a esta o no continuar con esta misma narrativa, y pasamos al capítulo 39, donde conoceremos la segunda etapa de la vida de Joseph, ahora extranjero en Egipto y como esclavo. Leemos en el 39:1: en cuanto a Joseph, había sido bajado a Egipto y lo había comprado Potifar, cortesano de Paró, jefe de mayordomos, hombre egipcio, de manos de los ismaelín. Estuvo Adonai con Joseph, y este fue hombre que prosperaba y permaneció en casa de su amo el egipcio. Vio su amo que Adonai estaba con él, y todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar por su mano. Verso 4. Halló Joseph gracia en sus ojos y le asistía a él. Le puso a cargo de toda su casa, y todo lo que él tenía lo entregó en su mano. Ocurrió que desde que le había puesto a cargo de su casa y sobre todo lo que él tenía, había bendecido a Adonai la casa del egipcio por causa de Joseph, y fue la bendición de Adonai en todo lo que él tenía en la casa y en el campo. Dejó todo lo que él tenía en manos de Joseph, y él no sabía de nada con él, excepto la comida que él comía. Y Joseph era de bella presencia y de hermoso semblante. Verso 7. Ocurrió después de estos eventos que la mujer de su amo puso sus ojos en Joseph y dijo: acuéstate conmigo.
Se negó y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi amo no sabe nada conmigo de lo que hay en la casa, y todo lo que tiene lo ha entregado en mis manos. Él no es más importante en esta casa que yo. Él no ha vedado de mí nada, excepto a ti, ya que tú eres su mujer. ¿Y cómo habré de hacer el mal tan grande y habré de pecar ante Elohim? Abarbanel comenta este versículo de la siguiente manera: el hombre puede ocultar su conducta ante otros hombres, pero no ante Dios, quien conoce los ocultos designios del hombre. Palabras bien muy ciertas de parte de Abarbanel. Continuamos en el verso 10 que dice: y fue como ella hablaba a Joseph día a día, mas él no la escuchó para acostarse a su lado para estar con ella. Verso 11. Ocurrió un cierto día, él vino a la casa a hacer su trabajo y no había nadie de la gente de la casa allí en la casa. Le prendió ella por su ropa diciendo: acuéstate conmigo. Empero él abandonó su ropa en su mano y huyó y salió afuera. Ocurrió que al ver ella que había abandonado su ropa en su mano y que había huido afuera, llamó a la gente de su casa y les dijo, diciendo: ved, nos ha traído un hombre hebreo para jugar con nosotros. Se ha llegado a mí para acostarse conmigo, mas yo he gritado con voz alta. Pero ocurrió que al oír él que había levantado mi voz y que había gritado, entonces él abandonó su ropa junto a mí, huyó y salió afuera. Dejó ella la ropa de él junto a ella hasta que su amo hubo venido a su casa. Le habló de acuerdo a estas palabras diciendo: se allegó a mí el esclavo hebreo que nos has traído para jugar conmigo. Pero ocurrió que cuando yo había levantado mi voz y había gritado, abandonó su ropa cerca de mí y huyó afuera. Ocurrió que al oír su amo las palabras de su mujer, que le había hablado diciendo tales cosas, me hizo tu esclavo, se encendió su furor. Y tomó a Joseph, a él, y le puso en prisión, lugar donde los presos del rey estaban encarcelados, y estuvo allí en la prisión. Como dato curioso, podemos observar que en la vida de Joseph, su vestimenta cumple un papel importante, pues los hermanos sufren por la túnica ornamentada que su padre le regaló, y es lo primero que destrozan cuando conspiran contra él. Por otra parte, la mujer de Potifar también se aferra a su vestimenta como prueba de su frustración personal. Más adelante será el mismo faraón quien cambiará la vestimenta de presidiario de Joseph por ropaje de lino fino y collar de oro, como lo veremos en Génesis 41-42. En la casa de Potifar, el éxito y la felicidad de Joseph serán destruidos por la ominiosa calumnia de la que es víctima. Será arrojado a la prisión, mas de allí la voluntad de Dios lo sacará. Resulta evidente el paralelo entre la historia de Joseph y la historia del pueblo de Israel. El odio irracional amenaza con destruir a Joseph. El odio irracional amenaza con destruir la vida del pueblo judío a lo largo de la historia. Así como Joseph resurge de fosas y pozos, el pueblo judío resurge de fosas y pozos, trocando su vestimenta varias veces en su historia, ya en esclavitud o ya sea en libertad. En el orden técnico de las cosas, el capítulo contiene dos centros de interés. Primero, el ascenso y el éxito de Joseph. Segundo, la calumnia y el descenso. Empero, el capítulo está enmarcado por la providencia divina que acompaña permanentemente a Joseph en todas sus vicisitudes. En palabras del texto, en su inicio, dice: y estuvo Adonai con Joseph, y este fue hombre que prosperaba, según el verso 2. Y al final del capítulo dice: por cuanto Adonai estaba con él,
y en lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar. Verso 23. Continuamos en los versos del 21 al 23 del capítulo 39. Estuvo Adonai con Joseph y le extendió benevolencia e hizo llegar su gracia ante los ojos del alcalde de la prisión. Entregó el alcalde de la prisión en mano de Joseph a todos los presos que se hallaban en la prisión. Todo lo que ellos solían hacer allí, él lo disponía para hacer. El alcalde de la prisión no veía nada de todo lo que estaba a su cargo, por cuanto Adonai estaba con él, y lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar. Podemos observar en la fe de Joseph que su corrección y su rectitud son tan evidentes que aún un pagano, como tanto Potifar como el alcalde de la prisión, puede distinguir y reconocer. Eso es un tremendo buen testimonio y un buen Kiddush Hashem o santidad al nombre que todo judío debe imitar, debe copiar. Avanzamos al capítulo 40 en el verso 1 que dice: ocurrió después de estos eventos que incurrieron en falta el escanciador, o sea el copero del rey de Egipto, y el panadero, ante su señor, el rey de Egipto. Se encolerizó Paró contra sus dos cortesanos, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Los puso a ellos bajo custodia en la casa del jefe de los mayordomos en la prisión, lugar donde Joseph estaba encarcelado allí. Asignó el jefe de los mayordomos a Joseph a ellos, y él les asistió y permanecieron por días bajo custodia. Habían soñado ambos un sueño, cada cual su sueño, en una noche, cada cual de acuerdo a la interpretación de su sueño, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encarcelados en la prisión. Se había llegado a ellos Joseph por la mañana y los vio, y he aquí que estaban airados. Preguntó a los cortesanos de Paró, que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué vuestros semblantes están abatidos hoy? Dijeron ellos: un sueño hemos soñado, mas no hay quien lo interprete. Les dijo Joseph: ciertamente a Elohim pertenecen las interpretaciones. Contadme ahora a mí. Relató el jefe de los coperos su sueño a Joseph y le dijo: en mi sueño, he aquí que había una vid ante mí, y en la vid habían 3 sarmientos, y ella parecía florecida, había crecido su capullo, habían madurado sus racimos, uvas, y la copa de Paró estaba en mi mano, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Paró, y entregaba la copa sobre la palma de Paró. Dijo Joseph: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días censará Paró tu cabeza y te restituirá en tu puesto, y pondrás la copa de Paró en su mano, como la costumbre anterior, cuando había sido su copero. Si solo habrás de recordarme contigo cuando se te haga el bien, y habrás de hacer conmigo, por favor, bondad, mencióname ante Paró y sácame de esta casa, pues robar he sido robado de la tierra de los hebreos, y tampoco aquí nada he hecho para que me hayan puesto en la mazmorra. Verso 16. Vio el jefe de los panaderos que para bien interpretó y dijo a Joseph: yo también en mi sueño, y he aquí 3 cestos abiertos sobre mi cabeza. Y en el cesto superior había toda suerte de comida de Paró, obra de panadero, y las aves lo comían del cesto, de sobre mi cabeza. Respondió Joseph y dijo: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días alzará Paró tu cabeza de sobre ti, y te colgará sobre una horca, y comerán las aves tu carne de sobre ti. Ocurrió en el 3er día, día del nacimiento de Paró, que hizo un banquete para todos sus servidores, y censó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Restituyó el jefe de los coperos a su función de copero,
y puso la copa sobre la palma de Paró. Empero al jefe de los panaderos le colgó como le había interpretado Joseph, mas no recordó el jefe de los coperos a Joseph y le olvidó. Y así concluye la segunda etapa de la historia de Joseph Hasadik. Antes de despedirme, quisiera enfatizar algunas de las características principales de Joseph Hasadik de acuerdo a lo que acabamos de leer en estos capítulos de Bereshit. En primer lugar, podemos ver que es un hijo obediente a su padre. No en vano su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, posiblemente por su carácter, por su amabilidad y por su espíritu de todo el tiempo buscar servir a otros, en especial a su padre ya anciano. Como otra característica vemos que él jamás en ningún momento culpa a los demás por sus vicisitudes. En todo momento él piensa y está consciente que es parte de un plan de Dios. Cree que todo es parte de un plan de Dios para su vida y que Dios tiene el control de todo. Mantiene su fe en el Dios de sus padres. Tiene temor de Dios antes que a los hombres. Resiste a la tentación a un precio alto, aún yendo a la cárcel. Él prefirió ir a la cárcel que serle fiel a su amo que había sido generoso con él y mucho más faltar con un pecado tan grande ante su Dios. No busca venganza de sus enemigos. Vemos que sus hermanos en todo momento lo tratan mal, pero él en ningún momento trata de vengarse de ellos, aun cuando estos procuraron su muerte. Elige amar a sus hermanos. Busca contarles sus sueños. Busca compartir con ellos. Busca hablarles, a pesar de que ellos de manera manifiesta le muestran su total rechazo y repudio. Esa es una característica admirable de Joseph, el amor hacia sus hermanos. Otro punto es que jamás se olvida de sus raíces, jamás se olvida de dónde viene, no pretende ser una persona que no es. En todo momento él recalca y recuerda que él ha sido tomado de la tierra de los hebreos. Busca en todo momento servir a los demás. Recordemos que cuando el copero y el panadero del faraón estuvieron presos y estaban cabizbajos y tristes, él se les acercó mostrando empatía hacia ellos. Él pudo haber estado pensando en sus propios problemas, pues tenía suficientes problemas. Sin embargo, a pesar de sus problemas, él se acerca para ver de qué manera puede ayudar a su prójimo, en este caso al copero y al panadero. Y así concluimos la reflexión de la parashá de esta semana. Shabbat Shalom y gracias por su atención. Que la vida de Joseph Hasadik pueda servir de inspiración para muchos jóvenes hoy en día, tanto en la congregación como en el pueblo de Dios en general. Un abrazo y que Dios les bendiga. Shabbat Shalom.